Buenas noches. Yo soy responsable de Vías Pecuarias del Consejo Nacional de Andalucía. Llevo en este tema alrededor de 30 años y voy a hacer unas pinceladas de cómo iniciamos nosotros las primeras luchas por defensa de las vías pecuarias y los caminos públicos, y voy a hacer un simple recorrido porque ya los compañeros luego se alargarán en el tema más puntual. En el año, a principios de los 80, se produce algo que nos mueve a mucha gente a plantearnos el tema de la red pecuaria. Y lo que se produce fue simplemente la detención del cabreo en Gerena por ocupar una vía pecuaria, que además el guarda de la finca, por donde pasaba la vía pecuaria, hizo pegarle 2 tiros. Así fue, ahí empezamos, eso fue a final de los años 70, y eso nos movió la conciencia a mucha gente. Hay mucha gente que entramos Hay mucha gente que entramos en el movimiento ecologista, y yo fui uno de ellos, por el tema de las vías pecuarias. Luego se han ido sucediendo otras cuestiones. No solo fue en Sevilla, en Cádiz, también en el año 88 se producen multitud de ocupaciones en fincas privadas, la de la Pantoja y otras que diré ahora, y en la Sierra Norte de Sevilla. Es significativo que los propietarios que tenían usurpadas las vías pecuarias tengan estos apellidos, ¿no? En Cádiz, por ejemplo, Manuel Prado y Colón de Carvajal. En Sevilla, en la Sierra Norte, los Esquivia Franco. Los Benjumea, el Marqués de Carranza, y en Alnarcoya, el Conde de la Lastra. Es decir, esos son los primeros terratenientes con los cuales nos tuvimos que ver las caras. Voy a explicar un poco cuál fue el proceso en la Sierra Norte de Sevilla. En la Sierra Norte de Sevilla teníamos 5 o 6 grupos ecologistas en la Sierra Norte, y empezamos a concienciarnos del tema de las vías pecuarias, a sacar información de todos los archivos, de todos los pueblos. Hicimos un dossier que fuimos repartiendo por los colegios, por las asociaciones, para que la gente de los pueblos se fuera enterando de las vías pecuarias que había por su pueblo, etc. No solo eso, sino que ya empezamos a hacer acciones. Hacer acciones significa, pues, cortar una vía pecuaria, cortar las alambradas de una vía pecuaria. La primera fue la de Esquivia Franco, en el Pedroso, una vía pecuaria que estaba ocupada, que estaba totalmente alambrada. Lógicamente nos denuncian. Carlito, el del Pedroso, y la mujer tuvieron que ir al juzgado, y al final ganamos el juicio. Esquivia Franco recurrió a la audiencia provincial y volvimos a ganar el juicio. Y se vio en la obligación de mantener abierto aquello que tenía usurpado, porque la ventaja que teníamos cuando ganábamos los juicios es que la juez obligaba a que se mantuviera abierto. Digo esto porque ahora voy a explicar otra cosa que ocurrió. También cortamos al Marqués de Carranza, una vía pecuaria. Nos denunció, pero luego al final retiró la denuncia, no pasó nada. Y a la finca de los la que ahora es la finca de los Benjumea, que es la dehesa de Campo, que luego hablaremos también de ese tema. Cortamos la alambrada, y allí había más guardias que gente, que íbamos alrededor de 60 o 70, pues más guardias y más escopeta había allí por el otro lado de la valla. La cortamos y ganamos el juicio también. En el corte del Pedroso, en el del Esquivia Franco, no solo ganamos el juicio, sino que además la sentencia de la audiencia provincial
insta a la Junta de Andalucía a que se produzcan los deslindes para que no haya conflicto social y para que la Guardia Civil pudiera saber cuándo llevábamos y cuándo no llevábamos razón. Convocábamos a mucha gente, es verdad, iba mucha gente al Corte Inglés, parecía, había una euforia importante, si nos juntábamos 60, 70, 100 y más personas, y afortunadamente ganamos todos los juicios. Pero hay un planteamiento con ganar los juicios, y es que al ganar los juicios tenían la obligación de mantener abierta la vía pecuaria. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros seguimos cortando alambradas, al Mario Conde, otra vez al Marqués de Carranza, y al Benjumea otra vez, nos metimos en la boda del Arrocito porque pasaba una vía pecuaria por la puerta por la puerta de la ermita y nos colamos todos. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen los caciques? Son muy listos. Asaja le dice a los caciques, cuando corten los ecologistas, dejadlo. No denunciarlo porque como os denunciáis y os lo ganen, tenéis que mantener esto abierto. Ustedes no denunciarlo ni nada, sino simplemente cuando se vayan, colocáis otra vez la alhambra. Y eso es lo que han estado haciendo en la Sierra Norte de Sevilla. En la Sierra Norte se ha producido un tema importante, igual que en toda Andalucía, y es que después de... Esto fue antes de que estuviera el nuevo la nueva ley y el nuevo reglamento de vías pecuarias. Con la nueva ley y el nuevo reglamento de vías pecuarias se hace por parte de la Junta de Andalucía un plan de recuperación de vías pecuarias, etcétera, etcétera. Se inician con buenos deslindes, con muchos kilómetros de deslinde en todas las provincias, pero se produce un tema con los deslindes, y es que Asaja sistemáticamente impugna todos los deslindes, se va a la justicia y gana algunos pleitos. Gana algunos pleitos que hace que caduquen muchos de los expedientes de deslindes que se inician. Hay, a partir de prácticamente del 2008-2009, se producen caducidad, no, en el 2007 se producen caducidad de multitud de expedientes de deslinde que se habían hecho. Es decir, se gasta muchísimo dinero en hacer los deslindes de las vías pecuarias y luego se deja que caduquen. No solo eso, sino que muchos de los deslindes se hacen con fondos europeos y se dejan que caduquen. Es decir, hay una inversión brutal en vías pecuarias y se dejan que los expedientes caduquen. Esto tiene dos lecturas. Vamos a ver, si se inicia un expediente, lo lógico es que no caduquen, que se transmite lo más rápidamente posible como para que no caduquen. Además, hay un procedimiento de prórroga de las caducidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Que la mayoría de los kilómetros que dicen que están deslindados, dicen que alrededor de 8.000, yo creo que esos 8.000 kilómetros de vías pecuarias deslindados, una parte son ciertos que están deslindados en firme y otros de esos 8.000 hay muchos que son expedientes caducados. ¿Pero qué pasa? Pasa que no hay voluntad política en absoluto de recuperar las vías pecuarias. En el tema de los deslindes caducados, hay fórmulas para hacerlo, y es, una vez caducado el expediente, se puede abrir de nuevo y recuperar todas las actuaciones que se han hecho, con lo cual la inversión y los costes del deslinde son mínimos. Digo esto porque en un tema concretamente que le ha interesado a la Junta de Andalucía y a una empresa determinada, se ha producido una caducidad, creo que es
en enero o en marzo, no sé si de este año o el anterior, en enero, y en marzo han vuelto a abrir el expediente, han cogido todo lo que había en el expediente y han deslindado la vía pecuaria. Es decir, con lo cual, es decir, no existe un coste económico de todos los expedientes caducados poderlos recuperar y poder hacer el deslinde en firme. Es decir, lo cual quiere decir que aquí no hay voluntad ninguna de recuperar las vías pecuarias. Hay otro tema que se da con los deslindes, y es, cada vez que se produce un deslinde, se dice por dónde va la vía pecuaria, qué anchura tiene, de dónde a dónde va, los puntos GPS que se cogen, pero también se dice en todos los expedientes de deslinde quién tiene usurpada la vía pecuaria. Entonces hay cientos de expedientes de deslinde en toda Andalucía que han sido firmes, pero que la Administración no ha querido recuperar nada del terreno que le tienen usurpado. Yo solo conozco 2 casos en toda Andalucía de que se haya recuperado el terreno usurpado de disfrute de todos los andaluces. Y no se han hecho. Existe un procedimiento, la ley, un procedimiento, marca el decreto de vías pecuarias, donde con medidas coercitivas se aligera el procedimiento y además con las medidas coercitivas de multas está claro que el terrateniente o quien tenga ocupada la vía pecuaria, si le ponen una multa diaria de qué dinero, rápidamente va a solucionar el problema. Digo que no hay voluntad política de recuperar lo que es de todos y para el disfrute de todos. ¿Sí? Eso es un tema que no requiere inversión, no nos pueden decir es que no hay dinero, no, estos son expedientes administrativos. Igual que lo de recuperar los deslindes que han caducado. ¿Sí? Aquí no es cuestión de mucho dinero, aquí es cuestión de un expediente. Y cuando a la Administración le interesa, sí lo hace. Entonces, estoy hablando de un caso concreto que conozco en la Puebla de Casalla con un deslinde determinado. Es decir, ha caducado el deslinde porque no se ha hecho adecuadamente por lo que fuera, y a los 2 meses lo han vuelto a abrir con todo el expediente anterior y lo han aprobado. Es decir, no existe voluntad de recuperar lo que es del pueblo. ¿Que le tienen miedo a los caciques? Posiblemente le tengan miedo a los caciques y a Saja, pero bueno, es que son nuestros y tienen la obligación por la Constitución, por la Ley de Vías Pecuarias y por el Reglamento de Vías Pecuarias de recuperar lo que es de todos nosotros para disfrute de camineros, o de ciclistas, de caballistas y de todo lo que quiera hacer uso, de los ganaderos y de todo lo que quiera hacer uso de vías pecuarias. Que cuando nos dicen, no, es que han caducado, mira, han caducado, pero es que no tenéis voluntad política de recuperarla. Dicen, no, es que fulanito de tal, la vía pecuaria tiene 75 metros y nada más que nos deja 5 metros va a pasar. Bueno, vamos a ver. Si está deslindada y en firme y ustedes sabéis que es fulanito de tal el que la tiene ocupada, ¿por qué no hacen un expediente de recuperación? Un expediente de recuperación no requiere grandes inversiones. Requiere trabajo y requiere voluntad política y requiere no estar vendido a quien a lo mejor pueden estar vendidos. Lo digo así de claro y de contundente. ¿Sí? Es sorprendente que a partir de creo que 2007 o 2008, Asaja se retira y no hace ninguna impugnación de ningún expediente. Es sorprendente, ¿no? Hombre, los que somos mal pensados y que llevamos mucho tiempo en esto y sabemos cómo han actuado, pensamos que han hecho un arreglo con la Junta para no darle caña a los terratenientes. Eso es lo que pensamos nosotros desde... Y yo creo que con esto más o menos he situado la cuestión. Yo creo que aquí el compañero ahora tiene tela para decir de las vías pecuarias.